Muy buenas tardes. Estas son las charlas del Estanquillo. No quiero empezar, Arturo, sin mencionar que hace 8 días justamente Ignacio Padilla perdió la vida en un accidente, y lo tengo que mencionar no solo porque era un gran escritor, un buen amigo, sino porque además inauguró las charlas del Estanquillo, la primera de las charlas el año pasado, en noviembre, octubre, no recuerdo bien. Él estuvo con nosotros hablando del arte del terremoto. Entonces, bueno, es una verdadera desgracia y lo lamento muchísimo, y lo recordamos, no solo con esa charla que ya quedó grabada y que está en YouTube, sino ahora mismo. Y agradecemos mucho la presencia de Arturo Saucedo, que está con nosotros. Arturo es un excelente promotor cultural, pero sobre todo está con nosotros porque hay una exposición que después de que vean El Estanquillo, pásense a verla. Está aquí en el Museo de Bellas Artes, sobre los contemporáneos. Está maravillosa, acabo de estar, tiene grandes obras que ahorita le voy a preguntar a Arturo dónde consiguió esas joyas, porque muchas de las primeras ediciones de la poesía, de los ensayos de los contemporáneos están ahí y los podemos ver gracias a ti. Te agradezco mucho tu presencia, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias a la paciencia que me tuvo Carlos cuando le ganaba cada cosa y se enojaba y luego me volvió a hablar. Y se ve que le ocurría. Alguna vez el maestro Pérez Escamilla me contó que a veces le ponía incluso pequeñas trampas, que era llevarse un libro que ya le pertenecía, un libro suyo, y ya cuando regresaban de las compras, decía, mira lo que me encontré, este libro está padrísimo. Y Monsiváis decía, ¿cómo? ¿Dónde lo viste? Pues tú, que no te fijas, que no te pones atención. Y lo hacía rabiar solo por eso. Sí, le decía, por ejemplo, que había pasado en algún lugar que Carlos generalmente no se fijaba. Decía, oye, ¿te acuerdas del señor que está en el pasillo tal? Bueno, él llevó un lote, yo compré uno, pero se llevaron como 100. Entonces, eso hacía rabiar a Carlos, ¿no? Sí. Cuéntame, esta pasión por los contemporáneos, no solo por los libros, sino por la obra de los contemporáneos, ¿dónde nace? ¿Cómo te interesan? Bueno, en la preparatoria. Muy bien. Ahí empecé a leer por relación con otros amigos y frecuentando las librerías de usado. Yo vivía aquí en la calle de Allende, entonces la librería de los clásicos originalmente estaba en Donceles y Allende, y yo siendo niño me habían regalado libros y demás, pues iba ahí y como les caía bien a los de los clásicos, que todavía está aquí en la calle de Cuba la librería, pues o me regalaban libros o me los daban muy baratos. Claro. Y entonces ellos me iban diciendo, oye, pues mira esta edición, oye, en La Lagunilla conocí a Orso Arreola, el hijo de sí. Juan José Arreola, y Orso Arreola se especializaba en contemporáneos. Entonces él me enseñó pues las antologías, la del 28, primero compré el 52, luego la del 28 cuando tuve más dinero, y luego así fui comprando, y a Orso le compré varias cosas en esos tiempos cuando iba yo en la prepa, y digamos ya haciéndonos más amigos, él me fue enseñando varias cosas hasta que formé una pequeña colección que fue o ha sido el núcleo de la colección que tengo ahora. Claro. De todo ese núcleo de joyas que podemos ver aquí en el Museo de Bellas Artes, ¿cuál es tu joya? Esa joya que dices, es más, esta ni siquiera se la voy a prestar a Bellas Artes, esta la tengo yo. No, bueno, lo que pasa es que Ricardo Pérez Escamilla me ayudó a comprar una parte del archivo del hijo pródigo, que es la correspondencia de Octavio G. Barreda con Octavio Paz, con Jorge Cuesta, con Javier Villaurrutia, con Salvador Novo, con José Gorostiza, y una carta de ese acervo es la carta de Jorge Cuesta, que está junto a Sátira y a la Única, donde Jorge Cuesta le está contando a Octavio G. Barreda que al regresar de París se va a casar con Lupe Marín, y lo que está sufriendo de todo lo que hace Diego contra él y de todo lo que le va decepcionando la relación con Lupe Marín, ¿no? Claro. Es lo que dice esa carta, por ejemplo, pero esa es una de varias. En ese archivo
hay algunos inéditos de Cuesta Ujú. y un texto que me gusta mucho a mí de Cuesta que se llama La crítica al reino de los cielos, que tengo entendido que ese texto lo escribió en el manicomio y para mí es uno de sus mejores textos. ¿Ese está publicado? Sí, Sí, nada más que esta versión que yo tengo es manuscrita claro. y es diferente de la que se publicó en El Hijo Pródigo y que luego vienen las obras. Es diferente. Las obras completas estas que Es muy hizo Luis extraño Mario. porque el texto se arma de como 2 o 3 páginas en muy mal estado Ujú. y tiras de papel que numeró Cuesta. Tiras de papel, entonces juntas las tiras de papel y llevas el texto. Llevas el texto. Así es. Qué maravilla. Sabes que seguramente lo has visto en fotos, a lo mejor incluso en físico. Proust escribía así, iba poniendo las tiras, iba numerando y se abrían como grandes abanicos en busca del tiempo perdido. Algunas partes al menos. Así Entonces, es. y esto, yo creo que esto sin duda alguna lo rescató Cuesta Ajá. en una condición muy desafortunada que tuvo que haber sido ahí en el manicomio. En el manicomio, muy bien. Los contemporáneos y Monsiváis es nuestra charla, el objetivo de nuestra charla. ¿Qué rescatarías primero, digamos, qué le interesaba a Monsiváis de los contemporáneos? Pues mira, lo que él dice de contemporáneos es que fueron su primer gran inspiración. Ajá. Él lo que dice es que él empezó a escribir falsificaciones de Alfonso Reyes y de Salvador Novo. Así lo dice en su autobiografía. Dice, comencé a escribir falsificaciones de Alfonso Reyes y de Salvador Novo. Entonces, yo creo que la obra de los contemporáneos está presente y es uno de los vasos conductores en casi toda la obra de Carlos Monsiváis. Y está presente como influencia o está presente como modelo o como referencia. Sí. ¿En qué sentido? En primer lugar, creo que Monsiváis concibe la acción de los contemporáneos dentro de una marginalidad cultural. Esa marginalidad cultural es en la que él se asume dentro de una marginalidad política. Sí. ¿No? También la marginalidad cultural de los contemporáneos, él la comparte en una sociedad autoritaria, una sociedad clasista y discriminatoria, homofóbica, que él también padece y te lo narra en su autobiografía, te lo narra en diferentes partes de su obra, y que los contemporáneos le dieron la clave para entender muchas cosas de México y de sí mismo. En segundo lugar, porque la obra de Novo creo es la obra que más permea en la obra de Carlos Monsiváis. Sí, ahorita llegamos a eso. En términos sí. de prosa, Sí. crónica, actitud, ubicuidad, ¿no? Y por otro lado, también los alcances universalistas que más se parecen a los de Carlos son los de Novo, ¿no? Claro. La pasión por la literatura estadounidense, la pasión por el cine, la pasión por la música. Monsiváis no le entró tanto a la ópera como Novo. Claro, y tampoco al teatro. Ni al teatro. Hay que decirlo. Sí, Sí. y mucho menos montar teatro como lo hizo Mucho Novo, menos montar teatro. o como ser lo hizo director Novo. de escena de ópera como lo hizo Novo, Claro. o por ejemplo la cocina, que tampoco le Que gustaba. tampoco Carlos, le ¿no? gustaba, exactamente, sí. Entonces, bueno, pero digamos, y por otro lado, como modelo, como referencia de lo que representa una generación de una resistencia cultural ante una sociedad tradicionalista y cerrada. Y yo creo que Carlos luchó siempre por abrir la sociedad mexicana en una sociedad universalista, en una sociedad democrática y en una sociedad tolerante, Claro. abierta a todos los diferentes géneros, creencias, pensamientos, ¿no? Tienes toda la razón. Yo creo que también tomó muy esa pasión por los contemporáneos de Cuesta, que decía que ellos aprendieron a defraudar, es decir, a defraudar el nacionalismo, el folclore, todo aquello que se esperaba de un intelectual de la época. Los contemporáneos lo defraudaban, digamos, porque así lo pone Cuesta. Y creo que esa era una de las técnicas de Monsiváis. Justo cuando esperabas que estuviera a favor de tal cosa, a favor de tal otra, lo que te decía es, lo que hacía era una crítica, porque además también fue muy crítico con los contemporáneos. Estaba leyendo justo Sí. su libro de la cultura mexicana en el siglo XX, y el capítulo sobre los contemporáneos es también bastante crítico, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy importante, ese ensayo donde Cuesta habla de cómo
José Gorostiza defrauda a los contemporáneos, cómo Villaurrutia finalmente defrauda a los Ulises, cómo los contemporáneos se defraudan a sí mismos, pero por un espíritu crítico. Ah, claro. Porque el espíritu crítico está por encima de todo. Sí. Y si en algo caracteriza a Monsiváis a la generación de contemporáneos, es por el espíritu crítico, Sí. ¿no? Habla de esa generación como una generación unida por un espíritu crítico, y creo que eso es una de las máximas de Carlos. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que más critica y que le ve como un defecto mayor, digamos, es la parte de la narrativa. Él dice que aunque escribieron novela, no era esta novela tan moderna como la que escribieron, como la poesía que escribieron, por ejemplo. Eran grandes seguidores de Eliot, eran grandes seguidores de Cocteau, pero a la hora de la narrativa se quedaban un poco atrás. ¿Qué piensas? Y el teatro, ¿no? También, el teatro, que Carlos también dice que el teatro no es precisamente lo mejor de los contemporáneos, ¿no? Aunque insistieron demasiado en el teatro, ¿no? Sí. Creo que eso hasta le pesa cuando habla de Villaurrutia, que tiene que decir que en realidad era mal dramaturgo, digamos, era una dramaturgia que estaba, yo creo que muy influida. ¿Por qué era malo? Vamos a empezar por ahí. Porque estaba muy influida por las películas mexicanas, por este tono melodramático de las películas mexicanas. ¿Será por eso, Arturo? Yo creo que sí. De hecho, si te fijas, la gran reacción del teatro de Ulises era contra el teatro romántico y el teatro moralista que se veía en los teatros mexicanos, sobre todo el teatro español. Entonces los Ulises lo que hacen es traer el teatro europeo, el teatro inmoralista, de autores como Gide, de autores como Cocteau, por ejemplo, y obras, por ejemplo, como el de, ¿cómo se llama? La voz humana, Sí, por ejemplo, ¿no? En donde lo que vemos son esas acciones inmediatas con una gran fuerza. Claro. Entonces, lo que pasa es que ya son inconsecuentes ellos con su propio teatro. Con su propio teatro, sí. Porque además no tiene esa contundencia. Recuerdo la crítica que le hace Novo a Celestino Gorostiza. Ajá. Tiene una obra de Celestino Gorostiza que se llama Ser o No Ser. Y entonces le hace un pequeño acrónimo, un pequeño poema en 2 líneas que le dice: Celestino, qué tino, para mejor cero, no ser. Así como cero, no ser, ¿no? Ser, claro. ¿Por qué no mejor desapareces, no? Claro. Entonces, ese tipo de críticas que se veían entre ellos, pues obviamente para Carlos es muy natural entenderlo, porque Carlos tuvo un conocimiento muy profundo de la obra de los contemporáneos, no solo por el trato personal, Sí. la relación con Novo. Pensemos que Con Pellicer, supongo, también. Con Pellicer, en 58, en realidad en 58 él comienza, cuando empieza a trabajar en la revista Estaciones con Elías Nandino, y a través de Elías Nandino los conoce a todos, ¿no? Claro, sí. Entonces es como se va relacionando, él y José Emilio Pacheco comienzan a trabajar en la revista Estaciones, y en esa revista Estaciones es donde se empieza a vincular con los contemporáneos, no solamente a conocer la obra, sino además forma parte de esa nueva generación que Elías Nandino llamó las ramas nuevas. Ajá. Y, qué bonito. y en ese sentido, ya él se siente parte de una nueva generación literaria con la cual empieza a establecer un diálogo con los contemporáneos y con Octavio Paz también, porque en esa publicación Elías Nandino abominaba de Octavio Paz, y él y Pacheco defienden a Octavio Paz como uno de los pensadores vigentes en 1958, ¿no? Sí. Después viene Benítez, ¿no? Claro, pero además Paz fue muy injusto en varias cosas con los contemporáneos. Mucho. Especialmente, por ejemplo, con Novo, escribía con caca, ¿no? Fue una de las cosas que dijo. Y hacía burla y sátira de los débiles y panegírico de los poderosos. Así, ¿no? así es. Entonces, con Novo, por ejemplo, fue muy crítico. Con Villaurrutia también fue crítico del teatro. Me acuerdo de la frase porque además es bonita, decía que sus personajes solo hacían como una suerte de sofisticados intercambios, de naderías sofisticadas, alguna cosa así, que solamente los personajes hablaban con grandes palabras, pero en el fondo no decían absolutamente nada, ¿no? Fue todavía peor, porque por un lado la crítica que le hace a la poesía de Villaurrutia es un tanto injusta, porque aún haciéndole homenajes es
algo injusto en el sentido de tratar de encontrar de las debilidades de la poesía de Villaurrutia, que él mismo compartió. Si tú analizas una etapa importante de la poética de Octavio Paz, está muy influido por Villaurrutia, ¿no? Y por otro lado también porque en diferentes ocasiones él reivindica la influencia de los autores españoles como Cernuda, como Alberti, de quienes recibió mucho y quienes le influyeron muchísimo, y sin embargo, la entrada al mundo intelectual de Octavio Paz es gracias a Cuesta y gracias a Villaurrutia. Gracias a Villaurrutia.